les proponemos una entrevista seguro que interesantísima. Tenemos el honor de contar esta tarde aquí en este Patio de la Infanta con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, quien va a mantener una conversación amena, les aseguramos, y muy interesante con el director de Heraldo de Aragón. Así que a ambos, si les parece, les llamamos ya al escenario para que comiencen con esa entrevista. Estamos deseosos de escucharles. Ministra. Allá. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nos han puesto el reto complicado, amena e interesante, ministra. No podemos hacer. Bueno, por lo menos en casa. Jugamos en casa, que siempre es un premio. Ministra, lo primero, muchas gracias. Como siempre, es un auténtico placer contar con su presencia aquí. Sé que tiene una agenda muy apretada y, lógicamente, el evento es importantísimo para nosotros, para la comunidad educativa, e insisto en su amabilidad por haber venido a Zaragoza esta tarde. Vamos directos. Venga. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la educación en España? ¿Cuáles son esos asuntos que le complican la cabeza en el Ministerio? Bueno, si me permites, Miquel, también saludar a todos los presentes, por supuesto, a las autoridades y a la comunidad educativa. Y es verdad que una pues siempre, en fin, tiene la agenda bastante condensada, pero a la más mínima oportunidad que se me presenta de poder venir a mi casa, a jugar en casa, la verdad que en fin, le resulta muy difícil decir que no a estas invitaciones. No es fácil la pregunta, director, porque yo casi me atrevería a decir, ¿no?, que la educación es una tarea inacabable y, por tanto, los problemas son también complejos y recurrentes. Pero si tuviera que ceñirme en tres aspectos, más que problemas, a mí siempre me gusta plantearme las cosas como objetivos. Y más cuando hablamos de educación. Prioridades de aquí a acabar la legislatura. Prioridades, objetivos. Bueno, la primera, España ciertamente tiene un número de estudiantes con el título de bachillerato o el grado de formación profesional medio inferior al resto o a la media de los países europeos. Y eso sucede porque, en detrimento, tenemos un número mayor de estudiantes que solo tienen titulación hasta enseñanza secundaria obligatoria. Con lo cual sería un objetivo como sistema educativo reducir esos porcentajes, es decir, ampliar el número de estudiantes que siguen estudiando más allá del bachillerato o el grado medio de formación profesional. El segundo aspecto, el segundo objetivo, que creo que también tenemos margen de mejora como sistema educativo, es ampliar también el número de estudiantes que ahora mismo están ya matriculados en formación profesional. Es verdad que esa realidad también está cambiando. Desde hace 3 años hemos ampliado la matriculación en un 22,5%. En este momento tenemos ya 1.100.000 estudiantes matriculados en formación profesional, pero es verdad que si nos comparamos con el resto de los países europeos, seguimos teniendo un porcentaje menor. Y, por supuesto, yo creo que el gran objetivo y el gran reto es seguir reduciendo esas tasas, esos porcentajes de abandono escolar. Ahora bien, quizá también por deformación profesional y porque el apellido tira, me gusta siempre hacer una valoración y una visión también positiva y optimista sobre el marchamo de la educación en nuestro país. Por ejemplo, la Comisión Europea acaba de aprobar por primera vez un estudio que hace un balance de la equidad dentro de los sistemas educativos de todos los países europeos. Y España está muy por encima de la media del resto de los países europeos. Cuando hablamos de equidad, hablamos sobre todo de qué sistemas educativos dan más oportunidad de éxito a todos los estudiantes independientemente del entorno que provengan. Y España ahí tiene un alto porcentaje, como tenemos un altísimo porcentaje, somos el 5º país también de la Unión Europea que mayor porcentaje de estudiantes tiene matriculados en la educación infantil. Con lo cual, bueno, tenemos retos y objetivos, pero creo que también no podemos olvidarnos de vez en cuando echar la vista atrás y darnos cuenta que hemos dado grandes pasos y pasos importantes en el ámbito educativo. El título de esta jornada, de estas segundas jornadas, habla expresamente de escuela rural e innovación. ¿Dónde encaja la escuela rural en todo este proceso, en todo ese esquema que nos estaba describiendo? Bueno, yo lo primero que me atrevería a decir es que si hay una profesión en el mundo que tenga el carácter innovador es la profesión docente. Y ahí la escuela rural por encima de todas. La escuela rural creo que bueno, a veces ha sido una gran olvidada.
Afortunadamente, yo creo que fue en el año 2006, con la LOE, ya se recogía la especificidad o el carácter específico de la escuela rural y, ciertamente, esta nueva ley educativa pone el énfasis que debe, porque, además, la escuela rural yo creo que tiene que ser y es innovadora muchas veces, la mayoría de las veces, lógicamente, porque así lo cree, y otras veces hasta, si me permites, por obligación y hasta por supervivencia. A mí me parece profundamente, además, importante e interesante que una ley educativa reconozca ese carácter específico de la escuela rural y, sobre todo, no solo apueste por la necesidad que tienen las administraciones educativas de dotar a la escuela rural de medios y de recursos, y aquí está el consejero de Educación, y la apuesta que muchos gobiernos autonómicos hacen, como por ejemplo en el caso de Aragón, que a partir de 4 alumnos ya abren una escuela rural. Yo siempre recuerdo, Miquel, cuando tomé posesión como ministra hace algo más de 1 año y medio, recuerdo una frase que los que estaban allí lo entendían rápidamente, es: cuando se cierra una escuela, un pueblo muere. Y la gente que nos hemos formado en la escuela rural, yo hice mi EGB entonces, mi educación primaria, en un municipio, en La Zaida, de 400 habitantes, hice después el instituto en Fuentes de Ebro. Bueno, tuvimos la oportunidad de conocer el verdadero sentido de la educación rural, y ahora, además, una de las, pues, en fin, uno de los aspectos más positivos que yo estoy pudiendo comprobar gracias a esta responsabilidad es que prácticamente todas las semanas, cuando vas a las distintas comunidades autónomas, visitas entornos rurales y desde luego, esos proyectos innovadores en la escuela rural, vamos, están en todos los colegios como la principal herramienta. Vamos a hablar un poquitín rápidamente de la profesión. Nos acompañan muchos Sí, profesores, muchos maestros. ¿Cómo está esa propuesta de reforma de la profesión? ¿Cómo está? Lo anuncié hace 1 año. ¿Cómo está en plazos? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, esta mañana leía una carta de un director, de cartas al director, no recuerdo en qué periódico, creo que era Heraldo. Puede ser. Y decía algo así como: en la educación es importante, vamos a tergiversar el refrán, ¿no? Muchas nueces y poco ruido. Bueno, es lo que estamos intentando hacer con este debate. Efectivamente, llevamos más de 1 año trabajando en la reforma de la profesión docente. Para mí es el tema, yo creo, más importante. Creo que es realmente la reforma nuclear. Y desde luego estamos hablando con todos los protagonistas, que no son pocos: comunidades autónomas, profesorado, representantes del profesorado y un largo etcétera. Y de cara a estos próximos meses, bueno, pues queremos aprobar ya inmediatamente los próximos meses, sobre todo con acuerdo y consenso, porque esto es lo principal. En primer lugar, lo que sería el marco de competencias profesionales de la profesión docente, y posteriormente, además, estamos ya trabajando para poder aprobar las órdenes ministeriales con los requisitos para el grado tanto de infantil como de primaria. Y nos gustaría también, a lo largo del 2023, aprobar el Real Decreto ya con las nuevas especialidades, las que están además perfectamente referidas en la LOMLOE. Con lo cual, aunque no haya mucho ruido, lo cual es importante, vamos avanzando, porque además yo siempre he mantenido que no habrá mejor sistema educativo que la propia calidad de su profesorado. Y, por tanto, creo que es una reforma que nos tenemos que tomar muy en serio todos. Lo que sí se descarta de manera definitiva es el famoso, permítame la expresión, ese MIR para profesores que usted rechazaba. Eso se descarta definitivamente. No lo estamos planteando así en ningún caso. Hablamos más de enfocar la profesión docente como una totalidad, que no tal y como lo plantean el MIR para otras especialidades, como por ejemplo el caso de medicina, porque no nos olvidemos cuando hablamos de docentes, especialmente cuando hablamos de los docentes de secundaria. Es verdad que es importante, lógicamente, que tengan unos buenos conocimientos de la materia que el día de mañana van a tener que trasladar a sus estudiantes, sino sobre todo también esa capacidad pedagógica a la hora de trasladar los conocimientos a los estudiantes. Hablamos de un tema que tiene mucha polémica, que es la nueva EBAU. Hoy precisamente en Heraldo publicábamos lo poquito que se sabe, a ver si nos puede contar algo más, lo poquito que se sabe de esa posibilidad de poder escoger entre historia e historia de la filosofía, que van a durar un poquito más las pruebas, se habla de unos 15 minutos. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Hacia dónde va esta modificación? Bueno, evidentemente hay una ley que provoca un cambio, produce un cambio también en el propio sistema educativo, en la forma de aprender, en la forma de enseñar, focalizando la importancia en lo que son las competencias, y eso deriva, lógicamente, también en una forma de evaluar diferente.
en verano trasladamos a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en materia educativa, un documento, un borrador de trabajo, y después de hablar con ellas y, por supuesto, hablar también con las universidades, hemos planteado la posibilidad de que esta nueva prueba de la EBAU se despliegue, digamos, en su integridad en el verano del 2028. 28, ¿Qué quiere decir? Se retrasa. Efectivamente, ¿qué quiere decir? Que los chavales que ahora mismo están estudiando segundo de bachillerato y se examinarán este verano del 2023 no van a tener ningún cambio. Ni siquiera ver la prueba, se hablaba de una posibilidad de una prueba, se descarta la prueba. Va a ser exactamente como se estaba haciendo hasta ahora, y los que están ahora en primero de bachillerato, los que están haciendo ahora primero de bachillerato, cuando se examinen ya en 2024, sí que verán algún pequeño cambio. Entonces lo tengo que decir a mi hija, que se va a poner muy contenta bueno, a casa. No, pero va a ser un cambio gradual, porque creo que todas las reformas, para generar sobre todo resultados positivos, siempre pensando en los estudiantes, hay que hacerlas de un modo gradual. Bueno, pensando en los estudiantes y pensando también en los profesores. ¿Qué estamos hablando? Que, por supuesto, para hacer esas nuevas pruebas queremos hacer, en primer lugar, lo que se llama una prueba piloto, un pilotaje. Un pilotaje que, además, vamos a desplegar el mes de marzo con 50 institutos de toda España, para que esos chavales que ahora están haciendo primero de bachillerato sepan lo que les corresponderá hacer cuando se examinen dentro de un año. No tendrá carácter, digamos, no tendrá ningún tipo de puntuación. Simplemente queremos hacer una prueba piloto para ver si las preguntas son adecuadas, son correctas. Incluso mantendremos también entrevistas con los alumnos para poder introducir esas pruebas ya competenciales a partir del 2024. Y, evidentemente, la propia LOMLOE recoge, como bien sabéis, la obligatoriedad de la materia de filosofía. Por lo tanto, se le dará a los alumnos la posibilidad de, cuando se tengan que examinar de esa nueva EBAU, elegir entre historia de España o historia de la filosofía. Y, además, como introducimos también aspectos para valorar la competencia, hemos ampliado un poco más las pruebas. Antes eran 90 minutos, ahora estamos hablando de 105 minutos. ¿Y esa famosa prueba de madurez, sí, si se formulará de alguna manera, habrá algún tipo de criterio? ¿Cómo será eso? Sí, va a haber un criterio. De hecho, lo estamos trabajando, evidentemente, con responsables de todas las comunidades autónomas y también de las universidades, porque de lo que se trata, lo digo porque muchas veces cuando se habla de la EBAU, ¿no?, escuchas muchos comentarios de esa famosa prueba única. Bueno, legalmente es imposible, porque todo el mundo sabe que las competencias están transferidas en las comunidades autónomas, las universidades además también tienen su autonomía, pero lo que queremos con esta nueva prueba de la EBAU es que todos tengamos las mismas reglas de juego y, sobre todo, el cómo se corrige, también se va a adaptar para que todos los estudiantes se corrijan con los criterios homologables en todos los territorios. O sea, que habrá un criterio único de corrección. Ya ve que este tema me interesa. Sí, no. Bueno, le interesa a usted como padre, y seguro que también a los jóvenes, ¿no?, que se tengan que examinar. Y por eso es importante que lo trabajemos, como estamos haciendo ya, con las comunidades autónomas, con los expertos de selectividad y responsables de selectividad de las distintas universidades. Es, como le digo, encontrar esas reglas de juego homologables, pero también no solamente en la propia redacción de los ejercicios, sino sobre todo también a la hora de valorar los mismos. Sí, eso es realmente importante. Ministra, vamos muy rápidamente porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Cómo va la aplicación de la LOMLOE, que ha generado críticas en las distintas autonomías? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo valora de alguna forma la aplicación de la ley? Pues yo la valoro positivamente, porque al final lo que hace la LOMLOE es dar como un paraguas legal a la práctica docente, además profundamente innovadora, que la mayoría de los centros y muchísimos docentes ya estaban practicando. Es verdad que todo cambio tiene su complejidad y, ciertamente, pues hombre, yo entiendo que a veces es cansino, una palabra que aquí se entiende perfectamente, para los profesores, para los maestros, que cada cierto tiempo tengan que no solamente seguir desarrollando su profesión y su actividad, sino que tengan que estudiarse todas las novedades que implica todos los cambios y todas las transformaciones. Pero, afortunadamente, y además yo aquí también, pues siempre que participo en un acto en cualquier comunidad autónoma, siempre planteo, creo que para conseguir, me vuelvo a reiterar, para conseguir que el despliegue de la LOMLOE sea además un despliegue correcto y adecuado, necesitamos la progresividad y la paciencia que requiere.
Todos los cambios tienen que celebrarse poco a poco. En eso, además, lo estamos trabajando de la mano con las comunidades autónomas, que son las competentes en materia educativa, y, sobre todo, también trasladarle todo el apoyo que necesita y que, además, es absolutamente fundamental a los docentes de nuestro país. El Partido Popular ya ha dicho que tiene intención de corregir la ley cuando llegue el Gobierno. Sí. Y, en última instancia, también lo que es cierto es que se critica lo que, de alguna forma, la principal crítica, mejor, que se traslada es aquella que hace mención a la falta de cultura del esfuerzo, que de alguna forma es más fácil aprobar. Bueno, vamos a ver, los que apelan a la cultura del esfuerzo, sobre todo lo plantean porque a renglón seguido añaden que los chavales van a poder pasar de curso aunque tengan materias suspendidas. Es decir, con esa teoría entenderíamos que el suspenso, el que los chavales suspendan y además lo hagan de una manera reiterada y como una solución estructural, nos tendría que dar un sistema educativo perfecto. Y esto no es así, más que nada porque venimos de esa realidad. Yo quiero recordar que en España 1 de cada 3 chavalas de 15 años han repetido al menos en una ocasión en la enseñanza obligatoria. Yo creo que, desde luego, ese porcentaje, en primer lugar, es un porcentaje muy elevado, casi un 30%, y, en segundo lugar, que me parece todavía más importante, si ese porcentaje provocase que esos alumnos y esas alumnas que suspenden luego continúan su trayecto educativo de una manera exitosa, no tendríamos nada que decir. Lo que sucede es que la mayoría de esos chicos y chicas que engrosan esos porcentajes de casi el 30%, terminan engrosando esas estadísticas de abandono escolar. Acaba la enseñanza obligatoria y, en muchos casos, ya no continúan formándose. Creo que donde hay que actuar no es en la consecuencia, sino en la causa. Cuando se detecta que un estudiante tiene dificultades, y cuando hablo de dificultades, hablo de todo tipo de dificultades, desde un estudiante que puede tener alguna discapacidad a, por ejemplo, un estudiante que tenga altas capacidades. Cuando se detecta que tienen algún problema, ponerle medios y recursos. Y ahí es donde tenemos que estar las distintas administraciones, con más presupuesto, con más recursos profesionales, con mejor formación permanente para nuestros docentes, para que sepan también atender esa diversidad que se encuentra en nuestras aulas. Desde luego, a mí lo que me parece fundamental es plantear recursos y medios para que todos los alumnos, los que vayan mejor, los que tengan menos dificultades, pero también los que tengan más, puedan llegar al máximo de sus posibilidades y que, por supuesto, puedan continuar al máximo en su trayectoria educativa y académica. Nuestro país, ya le digo, Miquel tenía y sigue teniendo unas estadísticas todavía elevadas, tanto de abandono como de número de repetición, y creo, desde luego, que es un verdadero objetivo que las administraciones trabajemos para reducir. Y no me refiero a reducir para que quede bien en las estadísticas o en los distintos medios, no. Es que cuando esas cifras se reducen, estamos dando oportunidades a muchos chicos y a muchas chicas de poder seguir educándose y de poder seguir formándose. Ministra, no tenemos tiempo para más, pero una pregunta muy rápida. Usted lo mencionó al principio de la conversación, la Ley de Formación Profesional, el desarrollo de la ley, ¿para cuándo? Bueno, estamos ya en ello. La aprobamos, como saben, en el mes de marzo. Yo creo que es el boom. Es decir, lo expliqué en el Consejo de Ministros cuando aprobé esta ley. Dije, para mí la Ley de Formación Profesional justifica una legislatura. Primero porque además veníamos de una consideración social muy peyorativa sobre la formación profesional y, afortunadamente, esta sensación está cambiando. Como digo, ya llevamos 2 años superando el 1 millón de estudiantes y esto nos va a provocar varias cuestiones y con esto termino. Por un lado, que los jóvenes, hay muchos jóvenes que están sintiendo un interés muy grande por la formación profesional. En segundo lugar, vamos a ver también cómo se reduce ese desempleo juvenil, que en España también sigue siendo elevado. Y, en tercer lugar, y no menos importante, estamos atendiendo al tejido productivo, que cada vez más está pidiendo unos técnicos medios, una especialización que hasta ahora no se encontraban, y yo creo que a través de la formación profesional vamos a poder conseguir. Con lo cual, estamos ya también, ¿no?, con el desarrollo de ordenación de formación profesional, que va a ser inmediato, pero creo sinceramente que es una magnífica ley, una ley que afortunadamente nace del consenso y que desde luego creo que es
más que satisfactoria. Ministra, pues lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Muy bien. Un compromiso el año que viene, repetimos. Estuve en la primera, he estado en la segunda, pues a la tercera venimos también. 9, 2 y 3. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a ti. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.